Hola, ¿qué tal? Buenas tardes ya. Qué gusto de saludarles y de estar en contacto con ustedes a través de este medio. Como siempre, con mucho gusto y agrado y gratitud al Señor por la oportunidad de estar con ustedes por este medio. Bueno, simplemente le honramos la presencia del Espíritu Santo, la obra de nuestro Dios en nuestras vidas, y yo te pido en este momento que oremos en el nombre de Jesús. Padre, te bendecimos y te damos gloria. Te damos alabanzas, Señor, y presentamos nuestro corazón delante de ti, pidiendo, Señor, que muestres, Señor, tus propósitos y tu voluntad, Señor, cada cosa que en ti ha sido dispuesta, Señor, para hablarnos y para instruirnos, para conducirnos, para ser enseñados en ti. Permítenos, Padre, eh, eh, manifestar tus propósitos en el nombre de Jesucristo. Amén. Bueno, pues aquí estamos. En estos días estaba platicando con alguien, algún amado, conocido, y entonces hablábamos acerca de la predicación del Evangelio, de cómo se entendía. Y recordaba la historia de un amado nuestro, alguien que en compañía de otro hermano se iban a predicar el Evangelio al metro en la Ciudad de México. Y bueno, ellos cantaban y predicaban y simplemente sembraban la obra de la palabra del Señor. Y de verdad es una obra muy especial, muy encomiable, asumir con valor el desafío y pues un poquito la resistencia. Y bueno, siempre traían testimonios muy interesantes. Pero entonces, platicando con este otro hermano del que les hablaba hace un momento, hablamos de lo que es predicar el Evangelio, y para muchos predicar el Evangelio, es fundamentalmente predicar el perdón de los pecados. Y a decir verdad, esta es una de las cosas más significativas del Evangelio, el perdón de los pecados. Pero el perdón de los pecados no lo es todo, es tan solo una parte, es tan solo un elemento. El perdón de los pecados, la liberación, la restauración, la sanidad, la bendición, son parte del mismo boleto. Por el mismo boleto tienes perdón, sanidad, restauración, liberación, bendición. Tienes tantas cosas por causa de lo mismo. Pero el tema es que muchas veces los énfasis que le damos a algún aspecto del Evangelio eh, ocasiona que le dejemos de prestar atención a otros aspectos del Evangelio que no dejan de ser importantes, que no dejan de ser significativos, que no dejan de ser elementos muy significativos de lo que el Señor puede y quiere hacer en nuestras vidas. Por eso quiero que veamos una vez más un texto que en lo personal, bueno, lo hemos leído muchas veces. Mira por favor, esto es 1 Corintios 15. Esto me faltó. Un segundo, por favor, porque aquí estamos. Afortunadamente no batallamos. Y el tema en 1 Corintios 15, bueno, regresa un momento. El problema en 1 Corintios 15 es que de pronto había algunos hermanos que por ponerle el énfasis a algún aspecto de la obra del Señor Jesucristo, que en este caso era la encarnación, esto es, que el Verbo se hizo carne, afirmaban tanto eso que afectaban otro aspecto, que es la resurrección. Y mira por favor, dice Pablo, enseña lo siguiente: pero si se predica de Cristo, que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de los muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó,
vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Mira por favor, porque Pablo está en ese momento confrontando esta enseñanza, este tema, este concepto que para algunos era un asunto, digamos, medular. Era algún asunto, digamos, crítico y, bueno, pues lo decían, pero no llegaban a las últimas consecuencias de lo que esto implicaba. Entonces decían que no hay resurrección de los muertos, y si no hay resurrección de los muertos, entonces, observa por favor, tampoco Cristo resucitó. Observa por favor, lo vamos a ir marcando acá. Y si Cristo no resucitó, entonces vana es nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios. Y mira por favor, porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros delitos y pecados, entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Observa por favor, si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración. Observa por favor, porque aquí hay esta implicación, este tema, o esta frase que está aquí, es muy potente, porque entonces el Evangelio de Cristo es simplemente un asunto que tiene que ver con esta vida. Pero porque si Cristo no resucitó, entonces ocurre lo siguiente. Mira por favor, es el versículo 19, este que tenemos acá. Míralo por favor. Y si nuestra esperanza en Cristo es solo para esta vida, somos los más dignos de lástima de todo el mundo. Si todo cuanto esperamos de Cristo se limita a esta vida, somos las más personas dignas de lástima. Si nuestra esperanza es que Cristo nos ayude solamente en esta vida, no hay nadie más digno de lástima que nosotros. Si la esperanza que tenemos en Cristo fuera solo para esta vida, seríamos los más desdichados de todos los mortales. Observa por favor, porque entonces el tema es que la resurrección de Cristo abre un horizonte distinto de todas las cosas conocidas o todas las cosas que pudieran tomarse como referencia, o con calma en este asunto. Mira por favor, lo que está diciendo Pablo es que si la resurrección de los muertos no existe como tal, entonces nuestra vida está, o lo que enfrentamos en Cristo, pues solamente tiene que ver con esta vida, pero como Cristo murió, entonces realmente todo se reduce, todo cambia, todo entra dentro de una dinámica cerrada que no tiene posibilidades. Y sin embargo, lo que dice Pablo, o lo que quiere, en lo que quiere confrontar es este tema, en el que declara que verdaderamente
Cristo ha resucitado y es hecho Jesús primicias de los muertos que durmieron. Observa, por favor, esto es importante. Pero no solamente esto. Aquí encontramos lo siguiente. Pero dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Observa, por favor, porque la pregunta es, ¿cómo le van a hacer? ¿Qué cuerpo? ¿De qué se trata el cuerpo que viene? Y entonces dice Pablo, necio, lo que tú siembras no se vivifica, sino muere antes. Y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano. Pero Dios le da el cuerpo como Él quiso, y cada semilla su propio cuerpo. No toda carne es la misma carne, sino que una carne es la de los hombres, otra de las bestias, otra de los peces, otra la de las aves. Y hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales. Pero una gloria es la gloria de los celestiales y otra la de los terrenales. Una es la gloria del sol, otra la de la luna, otra la de las estrellas, pues una estrella es diferente a otra. Así pues es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra cuerpo mortal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Así también fue escrito, fue hecho el primer Adán, alma viviente, el posterior Adán, espíritu vivificante. Y entonces, de esta forma, Pablo describe lo que es la resurrección. Resucitarán en corrupción, resucitarán en gloria, resucitará en poder, resucitará un cuerpo espiritual. Esto es muy importante, pero aquí nuestro asunto radica en que muchos estamos esperando mi propia resurrección, o sea, que yo muera y en consecuencia resucite o vuelva a vivir después de haber muerto. Pero lo que nos enseña la Escritura, especialmente a partir del tema del bautismo, por ejemplo, es que no es la muerte mía la que sobre el fundamento sobre el cual mi vida opera, sino es la muerte de Jesús la que opera en mi vida y a favor de mi vida. Mira lo que dice la Escritura al respecto. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Entonces observa, por favor, aquí hay una serie de cosas muy interesantes, con calma. Cuando Cristo, o en función de la muerte de Cristo, al morir Jesús, yo también muero en Él. Pero no solamente muero, porque al momento de morir o al momento de ser crucificado, Jesús volvió a vivir, Jesús resucitó y entonces se establece la vida de Cristo en mi persona. Ya no vivo yo, sino vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo, lo vivo en función de la fe del Hijo de Dios. Observa, por favor. Observa, por favor. La muerte de Jesús opera a favor de mi vida en función, sígueme, en función de que su resurrección, de que su muerte y su resurrección están operando en mi vida. Y aquí está el detalle. Si yo estoy esperando que morir para poder experimentar la resurrección, me estoy quedando
limitado en algún aspecto, restringido, porque de todos modos o en todo sentido yo necesito experimentar el poder de la vida de Jesús, el poder de resurrección que ha operado en él. Sígueme en este asunto, porque lo que ocurre entonces es que hay algo que opera en mí. Pero observa por favor, porque este es el argumento, o eran las cosas que se estaban diciendo. No hay resurrección. Entonces, como no hay resurrección, todo se reduce a esta vida. Todo se cierra a lo que puedas hacer y vivir en esta vida. Pero Pablo dice, no. Hay una serie de cosas más importantes después de esta vida. Y después de esta vida no necesitas, y para poder experimentar esas cosas no necesitas morir, sino más bien necesitas que la muerte de Jesús se aplique sobre tu persona, se aplique a tu vida, y entonces experimentar la vida de Jesús. Mira, por favor. Aquí entramos entonces en otro tema, aquí. Porque habla acerca de los cuerpos, mas lo espiritual no es primero, sino lo animal. Luego lo espiritual. Aclaramos que la palabra animal en el griego es una palabra son, que es es un gerundio, una acción continua, ando yendo, lo viviente. Y entonces aquí Reina Valera traduce lo animal cuando en realidad tiene que decir lo viviente. Y entonces dice, mas lo espiritual no es primero, sino lo viviente. Esto es correspondiente a la vida natural, a la vida en el cuerpo terrenal. Luego, mas lo espiritual no es primero, sino lo terrenal. Luego lo espiritual. Mas el primer hombre es de la tierra. El primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Observa, por favor, porque esta es la materia o esta es la sustancia. Esta es la sustancia de la cual nuestra vida, sígame por favor en esto, esto es muy importante. Nuestra vida no está hecha, nuestra vida no es viviente. Nuestra vida es una vida celestial. Nuestra vida es una vida del cielo. Sígueme por favor en este asunto, porque aquí está el tema. ¿Por qué razón ponemos tanto énfasis? ¿Por qué razón ponemos tanto énfasis en los asuntos terrenales? ¿Por qué razón ponemos tanto énfasis en los asuntos correspondientes a esta tierra? Ponemos atención a las heridas del alma porque venimos muy lastimados. Ponemos atención a asuntos que tienen que ver con la escasez, la necesidad y varios temas que son importantes, no dejan de ser importantes porque en ellos vivimos. Sin embargo, nuestra sustancia, la sustancia de la cual fuimos hecha, es simplemente o es celestial. El primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. ¿Cuál el terrenal? También los terrenales. ¿Y cuál el celestial? También los celestiales. Aquí está un asunto muy importante, porque según este versículo,
Tu identidad está en función, sígame por favor en esto. Esto es muy importante de destacar. Esto que está aquí tiene, quiero subrayar esto, ¿cuál el terrenal? Los terrenales. ¿Y cuál el celestial? Los celestiales. Observa por favor, porque sí, tu identidad, sí, tu mirada está en lo terrenal, terrenal permaneces. Y si pones tu atención en las cosas celestiales, de las cosas celestiales viene tu sustento. Necesitamos entender esto. Si pones tu atención en tu son, en tu ser viviente, en tu ser que opera en el orden de lo natural, tu identidad está en el terrenal, en el alma viviente. ¿Dónde encontrábamos ese versículo? No, aquí. Aquí está. Adán fue un alma viviente, pero el postrer Adán es un espíritu vivificante. Si tu mirada, si tu atención, si tu identidad, si tu enfoque, si tu vida está en función del alma viviente, de allí solamente recibirás una vida que corresponde a lo natural. Y por eso entonces seríamos los más desdichados, porque simplemente las cosas que creemos en Dios se reducen a nada. Observa, por favor. Pero hasta aquí hemos traído la imagen del terrenal. Pero observa, por favor, aquí está el chiste o el detalle. Traeremos también la imagen del celestial. Si tu atención está en lo terrenal, si tu atención está en lo natural, entonces de ahí viene tu sustento. Pero si pones tu atención en la imagen de lo celestial, la cosa es distinta. Ahora, yo recuerdo ahorita mientras estaba preparando me acordé de una canción de allá de los años 90 de Marcos Witt. ¿Cómo de repente ya se oyen estas cosas medias viejas? Pero la canción de Marcos Witt decía, no está en una cruz clavado o en una tumba como otros lo dejaron. Porque el punto es que si pones tu atención en la obra de Cristo, solamente en algún aspecto, en algún asunto, en algún elemento que es importante, que no deja de ser relevante, sin embargo es solamente un aspecto mínimo de la obra completa de Cristo Jesús en tu vida. Sígueme en este asunto. Si tu atención está solamente en algún aspecto parcial de la obra de Cristo en tu vida, simplemente las cosas no pueden operar, no pueden funcionar como el Señor quiere que operen. Enfoca. Enfoca esto con cuidado, porque hay asuntos que corresponden a un orden celestial. Sígame, orden celestial. Y este orden celestial no es lo conocido. Entonces observa nuestra aprehensión, nuestro apego, nuestro énfasis, nuestro enfoque en tantas cosas, en tantos asuntos,
puede ser vano, puede ser medio, ¿cómo decirlo? Medio ocioso, porque hay cosas celestiales que aguardan o que están a punto de transformar tu vida. Y esta vida o este asunto no es menor. Insisto, no es menor, porque este asunto es el todo de nuestra fe. Eh, eh, la, todo el proceso, Jesús anunciado por la profecía desde la antigüedad, Jesús manifestado en la carne, Jesús cumpliendo la voluntad perfecta del Padre en su vida, Jesús manifestando el amor de Dios, Jesús murió cargando el pecado de todo el mundo, Jesús resucitó, Jesús fue exaltado. Todo esto fue un proceso necesario, fue un asunto necesario para llegar al asunto más importante, que es el hecho de que Jesús haya sido glorificado, que Jesús haya entrado a una gloria aún más grande que lo que él vivió o que él experimentó antes de la fundación del mundo. Jesús pedía esa gloria, que él fuese revestido de esa gloria que él tenía antes de la fundación del mundo. Pero en cambio, cuando él fue manifestado a la diestra del Padre, a él le fue dado un título, el cual nadie más tenía, y una gloria excelente por sobre todas las cosas. Nuestra atención está en Jesús exaltado a la diestra del Padre. Nuestro enfoque es Jesús manifestándose en una dimensión excelente de gloria, en una dimensión extraordinaria. Sígame por favor en esto, porque de verdad hay asuntos, hay temas que necesitamos comprender en Cristo. Hay asuntos que necesitamos ver y vivir en su obra, en nuestras vidas. ¿Y sabes algo? Estamos muy cerca, estamos en un momento en el cual necesitamos manifestar a Jesús así. Porque si cantamos los cantos, celebrad a Cristo, celebrad, no está en la tumba, resucitó. Pero hay muy poca referencia, hay pocos elementos que nos hablen de Jesús exaltado a la diestra del Padre, en donde su cuerpo es su iglesia, en donde Él es cabeza, en donde Él lo llena todo, en donde su voz es autoridad, en donde Él constituye por su palabra el orden de autoridad que Él ha establecido, en donde Él manifiesta una gloria aún mayor y con todo así nos ama. Y tenemos acceso. Desde este punto, no esperamos a morir. Desde este punto en nuestras vidas tenemos acceso a entrar a su gloria. Tenemos acceso a manifestar su voz de una forma extraordinaria. Y eso es lo que ahora necesitamos manifestar. De verdad, amados, estamos en uno de los mejores momentos. Por favor, enfoca esto. Tu atención no debe estar en los asuntos terrenales, en los asuntos naturales, en los asuntos que tienen que ver solamente con esta vida. Nuestro asunto está en cosas celestiales que el Señor ha dispuesto desde antes de la fundación del mundo. Revela a tu Hijo en nosotros, Padre, Jesús amado,
revélate en nosotros. Que el eco de tu voz sea el sonido de nuestras bocas. Que tu palabra, Señor, establezca tu gobierno, tu dominio, tu señorío, tu gloria, tu presencia. Anhelamos, Señor, verte manifestado, verte exaltado a la diestra del Padre. En el nombre de Jesús. Te bendecimos. Amén. Bien, hay tanto que decir sobre esto, pero por favor, no escuches lo que te digo aquí, escucha lo que la voz eterna tiene preparado en este tiempo. Un abrazo, qué bueno estar con ustedes. Nos vemos en alguna otra oportunidad. Bendiciones.